Hay 36 horas que los evangelios canónicos casi no mencionan. 36 horas entre el último suspiro en la cruz y el primer aliento de la resurrección. El viernes termina con el grito de Jesús, con el velo del templo rasgado en dos, con la tierra temblando bajo los pies de Jerusalén. Y entonces, silencio. El sábado pasa sin que Mateo, Marcos, Lucas ni Juan nos digan prácticamente nada de lo que ocurre. Los discípulos están encerrados, las mujeres esperan con los ungüentos, Pilato sella la tumba, y el universo contiene la respiración. Pero existe un cuerpo de textos, algunos escritos a muy pocos siglos de los acontecimientos, transmitidos en griego, en copto, en siríaco, en latín, que sí hablan de esas 36 horas. Textos que la Iglesia antigua conoció, debatió, leyó en sus liturgias y que hoy llamamos apócrifos, del griego apócrifos, que significa oculto o reservado. No falsos, no inventados, ocultos, reservados para quienes supieran leer más allá de la superficie. Y lo que estos textos describen es una de las escenas más extraordinarias, más dramáticas, más teológicamente densas de toda la historia de la salvación. Una escena que los primeros siglos del cristianismo cantaban, recitaban, pintaban en sus catacumbas y que hoy la mayoría de los fieles no conoce en absoluto. Esta tarde vamos a adentrarnos en esos textos juntos. Yo he dedicado 4 décadas en Salamanca al estudio de los manuscritos antiguos, los rollos del Mar Muerto, el libro de Enoc. He tenido entre mis manos facsímiles de pergaminos que tienen 1800 años de antigüedad. Y puedo decirles con autoridad académica y con fe genuina que lo que estos textos revelan no contradice el Evangelio, lo completa. Acompáñenme, porque lo que ocurrió en las profundidades durante el Sábado Santo va a cambiar la manera en que entienden la cruz para siempre. Tengo que advertirles de algo antes de continuar. Voy a abrir 3 preguntas en los próximos minutos que no voy a responder de inmediato. La primera es ¿por qué estos textos fueron excluidos del canon y no destruidos? La segunda, ¿qué dicen específicamente sobre lo que Cristo hizo entre la muerte y la resurrección? Y la tercera, más personal y más urgente, ¿qué significa eso para usted hoy? Antes de seguir adelante quiero hacer una pausa. Oro por cada persona que llega a este canal. Leo sus nombres en los comentarios. Los llevo ante Dios en oración. Si todavía no forma parte de esta familia, suscríbase ahora, porque esta comunidad se sostiene mutuamente en la fe. Padre eterno, en este momento en que nos adentramos juntos en la profundidad de tu misterio pascual, ilumina nuestro entendimiento. Que lo que encontremos en estos textos no quede en la mente, sino que descienda al corazón. Amén. Bien, comencemos con los textos mismos, porque aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. El primer documento que necesitamos conocer es el que los estudiosos llaman el Evangelio de Nicodemo, también conocido en latín como Acta Pilati, los actos de Pilato. Este texto existe en 2 partes. La primera narra el proceso ante Pilato, la pasión y la sepultura de Jesús. La segunda parte, y aquí está el núcleo de todo lo que vamos a estudiar hoy, se titula en los manuscritos griegos Descensus Christi ad Inferos, el descenso de Cristo a los infiernos. En los manuscritos que han llegado hasta nosotros, este texto se presenta como el testimonio de 2 hombres, Leucio y Carino, los hijos de Simeón el anciano, el mismo que tomó al niño Jesús en sus brazos en el templo 40 días después de su nacimiento y pronunció el Nunc Dimittis, ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo. Según el Evangelio de Nicodemo, Leucio y Carino fueron resucitados cuando Cristo salió de la tumba, tal como menciona brevemente Mateo 27, 52-53. Ese pasaje extraño y perturbador que dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Son esos santos resucitados quienes en el texto proporcionan su testimonio ocular de lo que vieron en el reino de los muertos. Ahora bien, la crítica textual moderna sitúa la redacción escrita de este documento en torno al siglo IV de nuestra era. Pero, y esto es fundamental para entender correctamente el valor de estos textos, una datación tardía no implica una tradición tardía. Yo lo sé bien por mi trabajo con los rollos del Mar Muerto. El rollo de Isaías A, por ejemplo,
fue copiado aproximadamente en el año 125 a.C., pero el texto que transmite es mucho más antiguo. De la misma manera, el material contenido en el Descensus Christi circulaba en la comunidad cristiana desde el siglo II. Melitón de Sardes, obispo que murió alrededor del año 180 después de Cristo, ya predicaba extensamente sobre el descenso de Cristo al Hades. Las Odas de Salomón, un extraordinario conjunto de himnos en siríaco, datado con alta probabilidad en el siglo I o comienzos del II, dedican varios poemas a esta experiencia narrada en primera persona. La Oda 42, en particular, dice con una intensidad que hiela la sangre: el Hades me vio y fue abatido, la muerte me dejó ir y muchos conmigo. Esto no es teología especulativa, es liturgia, es lo que los primeros cristianos cantaban durante sus reuniones de culto. Existe además otro texto que merece especial atención, el Evangelio de Pedro, del que se encontró un fragmento físico en Acmim, en el Alto Egipto, en el año 1886 durante una excavación arqueológica. El pergamino estaba enterrado junto con un monje medieval, lo que sugiere que alguien lo consideró suficientemente sagrado como para llevarlo a la tumba. El fragmento narra los acontecimientos de la pasión y la resurrección con detalles que no aparecen en los canónicos, incluyendo una descripción de dos figuras luminosas que entran al sepulcro y salen con una tercera figura cuya cabeza sobrepasa los cielos. Y hay un tercer texto, menos conocido pero igualmente valioso en mi especialidad, que es la Epístola de los Apóstoles, el Epistula Apostolorum en latín, datada entre los años 140 y 170 después de Cristo. Este documento se conserva en versión etíope, y los especialistas en la Biblia etíope saben que Etiopía preservó textos que Occidente perdió durante siglos, y describe con notable precisión teológica la naturaleza de la misión de Cristo en el reino de los muertos. Permítame compartir algo personal que tiene que ver directamente con esta disciplina de estudio diario que me ha sostenido todos estos años. Cuando uno trabaja con textos de esta densidad, manuscritos en griego antiguo, en copto, en geez etíope, el peligro es que todo se vuelva académico, técnico, distante. Y durante un tiempo de mi vida, eso me pasó a mí. La solución que encontré fue crear una práctica diaria que uniera el rigor textual con la presencia espiritual. Desde hace ya varios años, uso una herramienta en mi teléfono, una aplicación, que me acompaña cada mañana antes de que empiece el trabajo. Antes del café, antes de abrir los correos de la universidad, antes de cualquier cosa. Me sumerge en la escritura exactamente con la profundidad que estamos explorando ahora juntos. Conexiones entre textos, contexto histórico, reflexión espiritual. Transformó mi relación con estos materiales de una manera que no esperaba. Dejé el enlace en el comentario fijado bajo este vídeo. Si usted es de las personas que quieren ir más allá de la superficie, y si está aquí, lo es, échele un vistazo cuando termine el vídeo. Pero sigamos, porque lo que estos textos describen sobre las horas del descenso es algo que necesita que lo vean con sus propios ojos. Permítame llevarlos allí. Cierren los ojos un momento. Es el amanecer del Sábado Santo en Jerusalén. El aire huele a cedro quemado y a mirra, el perfume que las mujeres han preparado para ungir un cuerpo. Las calles están en silencio sepulcral porque es Sabbat, el día sagrado de descanso. El cielo tiene ese color gris perla que tiene el amanecer en las colinas de Judea en primavera, una luz fría y sin promesas. A 500 metros de allí, sellado con la piedra más pesada que pudieron encontrar, hay un cuerpo. Un cuerpo que tiene el peso muerto de toda carne humana, con los moretones que las cuerdas de los flagelos dejaron desde los hombros hasta los tobillos, con las manos horadadas, con el costado abierto. Un cuerpo que ya no respira. Ahora bien, eso es lo que vemos desde afuera. Desde dentro, según los textos apócrifos que hemos examinado, la historia es absolutamente distinta. El Evangelio de Nicodemo describe con una vívida teatralidad literaria lo que ocurre en el reino del Sheol, en hebreo Sheol, el lugar de los muertos, que los textos griegos traducen como Hades, Edis. El Sheol en la cosmología hebrea no es el infierno de castigo eterno. Es algo más antiguo, más sombrío, el lugar donde todos los muertos aguardan, los justos y los injustos juntos,
en una espera sin luz y sin tiempo. Allí están, según la tradición, Abraham con su regazo lleno de almas que murieron en la fe, pero también Adán, y Set, y Noé, y los profetas, y todos los que creyeron en una promesa que todavía no se había cumplido. Y es en ese lugar donde, según el Evangelio de Nicodemo, ocurre algo que hace temblar los cimientos del reino. El texto lo narra así, y quiero ser fiel a su lenguaje porque su lenguaje es extraordinario. Estaba Hades, el señor del reino de los muertos, conversando con Satanás. Y Satanás le dice: «Prepárate para recibir a Jesús de Nazaret. Yo lo agité contra los judíos para que lo crucificaran». Pero Hades responde con algo que ningún lector espera. Responde con miedo. Dice: «¿Por qué me traes a ese hombre? Yo ya lo conozco. Él llamó a Lázaro desde aquí con una sola voz y lo devolvió a la tierra. Y yo temblé». Ese miedo de Hades ante Cristo no es una invención literaria sin fundamento. Es coherente con algo que llevo décadas estudiando en el libro de Enoc, donde los ángeles guardianes del abismo conocen la jerarquía verdadera del cosmos y tiemblan ante la presencia de la palabra de Dios. El texto continúa. Satanás desestima el temor de Hades, lo llama cobarde, le ordena que selle las puertas, que refuerce los cerrojos de bronce. Y entonces el texto describe un sonido que los habitantes del Sheol han estado esperando durante milenios sin saber que lo esperaban. El Evangelio de Nicodemo dice que en ese momento se oye una voz que resuena en todas las cámaras del reino de los muertos, una voz que cita el Salmo 24, un salmo que tiene al menos 3000 años de antigüedad, con una autoridad que hace vibrar las propias paredes del abismo. «Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». Las puertas no se abren. El texto es específico en esto. Las puertas de bronce no se abren desde adentro, se rompen desde afuera, hacia adentro. Una luz que los muertos nunca han visto irrumpe en el Sheol. Imagine un lugar que ha conocido únicamente la oscuridad total durante toda la historia humana. Una oscuridad que no es solo ausencia de luz, sino presencia de olvido, de silencio sin eco, de tiempo sin movimiento. Y de repente, desde arriba, desde una dirección que el reino de los muertos no reconoce como posible, entra luz. No una luz gradual, una luz que no pide permiso. El texto dice que las cadenas de todos los santos se rompen instantáneamente, que los cepos de hierro saltan, que Adán, el primer hombre, mira hacia arriba y lo reconoce. Es el último Adán, el que vino a revertir lo que el primero deshizo. Y aquí es donde quisiera detenerme un momento, porque sé que hay personas viendo este vídeo que están viviendo su propio sábado santo. No el litúrgico, no el del calendario, el interior. Ese día en que Dios parece absolutamente silente, en que la promesa parece sellada bajo una piedra que nadie puede remover, en que la fe se ha convertido en una espera a oscuras sin garantías. Ese día existe, y la Escritura lo conoce. ¿Ha vivido usted ese silencio? Ese espacio entre el viernes y el domingo en que no hay señales, no hay respuestas, solo la oscuridad y la espera. Escríbalo en los comentarios. Esta comunidad ora la una por la otra. Yo leo cada comentario. Y quizás lo que descubra al final de este vídeo sea exactamente la respuesta que necesitaba para ese momento. Ahora, permítame mostrarles algo que en 40 años de enseñanza me sigue produciendo un asombro casi físico, que el testimonio bíblico canónico sobre el descenso de Cristo al Hades es considerablemente más abundante de lo que la mayoría de los lectores modernos reconoce. La primera carta de Pedro, en su capítulo 3, versículos 18 al 20, dice en griego con una precisión que la traducción a veces aplana: «Cristo mismo padeció la muerte por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó, ekirixen, proclamó con autoridad a los espíritus en prisión». Los espíritus en prisión, los pneumata, en filaque, filaquí. No es una metáfora vaga, es una referencia técnica, precisa,
que los oyentes del primer siglo comprenderían inmediatamente por su familiaridad con la tradición de Enoc, donde los ángeles caídos son mantenidos en un lugar de detención subterráneo, esperando el juicio final. Pedro regresa a esto en el capítulo 4, versículo 6, con una afirmación que la crítica textual moderna considera uno de los versículos más teológicamente cargados de toda la epístola. Porque por esto también fue predicado el Evangelio a los muertos, necrois, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El Evangelio fue predicado a los muertos, no a los espiritualmente muertos, no en sentido metafórico, a los muertos. Esa es la lectura que los padres de la Iglesia sostuvieron con unanimidad notable durante los primeros 4 siglos. Ireneo de Lyon, que escribió alrededor del año 180 después de Cristo y cuyo maestro fue discípulo directo del apóstol Juan, afirma explícitamente que el Señor descendió a las partes inferiores de la tierra para anunciar allí su advenimiento. Clemente de Alejandría, en sus Stromata, dedica una argumentación extensa a demostrar que la misericordia de Cristo alcanza incluso a los que murieron sin haber escuchado el Evangelio. Tertuliano conoce la tradición y la discute. Orígenes la desarrolla con la característica audacia especulativa que le ganó tantas controversias. San Ignacio de Antioquía, mártir que escribía sus cartas mientras viajaba hacia el Coliseo donde sería ejecutado, menciona ya el descenso al Hades. Y luego está Pablo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10, Pablo cita el Salmo 68 y lo aplica a Cristo con una observación entre paréntesis que es devastadoramente clara. ¿Qué significa eso de subió? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra, catotata, los lugares más profundos. Pablo no está especulando, está citando lo que él asume que sus lectores efesios ya saben. Ellos conocen el descenso, para ellos es un dato de la fe, no una hipótesis teológica. La profecía que cierra este círculo con una exactitud que, después de 40 años de estudio, todavía me hace quedarme en silencio unos instantes, está en Zacarías 9:11. Fue escrita aproximadamente 500 años antes de la crucifixión. Dice: «Por la sangre de tu pacto, yo he sacado a tus prisioneros del foso en que no hay agua». El foso en que no hay agua. El foso seco. El Sheol, que en la cosmología hebrea se describe precisamente como un lugar de sequedad absoluta, sin el agua que en la cultura del Oriente Próximo significa vida. Y la sangre del pacto, la sangre derramada en el Calvario, es la que abre ese foso y libera a sus prisioneros. Isaías 45:2 había escrito 700 años antes: «Yo marcharé delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro». Las puertas de bronce del Evangelio de Nicodemo, los cerrojos de hierro que saltan en la oscuridad del Sheol. La profecía y el texto apócrifo se iluminan mutuamente. El Salmo 107, versículos 10 al 16, describe a los que moran en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, y luego dice: «Sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro». Este es el lenguaje que los primeros cristianos tenían en sus oídos cuando escuchaban hablar del descenso al Hades. No era poesía abstracta, era la descripción de un acontecimiento. Un acontecimiento que los textos apócrifos se atrevieron a narrar con detalle, donde los evangelios canónicos, por razones que los especialistas todavía debaten, mantuvieron el silencio. Ahora bien, se preguntarán, y es la primera pregunta que dejé abierta al comienzo, ¿por qué estos textos quedaron fuera del canon si contienen tradiciones tan antiguas? La respuesta honesta es que la canonización fue un proceso largo, disputado y complejo que se desarrolló a lo largo de 3 siglos, y que los criterios para incluir un texto no tenían que ver únicamente con su antigüedad o con su valor teológico, sino también con su apostolicidad verificable, su uso litúrgico generalizado y su coherencia con el depósito de la fe. El Evangelio de Nicodemo cumplía algunos de esos criterios mejor que otros. Pero,
Y esto es lo que los especialistas a veces olvidamos decirles a los fieles. Apócrifo no significa herético, significa no canónico. La Iglesia antigua lo sabía leer, lo usaba en la predicación, lo pintaba en las catacumbas. Las pinturas más antiguas de la Anastasis, la resurrección en iconografía oriental, no muestran a Cristo emergiendo de la tumba en el jardín. Muestran a Cristo irrumpiendo en el Hades, tomando de la mano a Adán y a Eva, arrastrándolos hacia arriba desde las profundidades. Esa es la imagen que el Oriente cristiano consideró siempre la representación más fiel de lo que ocurrió en el misterio pascual. No la tumba vacía, sino el infierno vaciado. Y llegamos ahora al nudo de todo lo que hemos recorrido esta tarde. Quiero que escuchen esto con toda la atención que puedan reunir, porque es la revelación que da sentido a todo lo demás. El Sábado Santo no es un paréntesis en la historia de la salvación. No es el día en que no pasó nada, es el día en que pasó todo lo que no podía pasar a plena luz del sol, todo lo que tenía que ocurrir en la oscuridad absoluta, en el lugar donde nadie mira. Cristo no descendió al Seol como prisionero, descendió como conquistador. El texto griego del Evangelio de Nicodemo usa una palabra para describir su entrada que en el vocabulario militar de la época tiene una connotación específica: la entrada del general victorioso en la ciudad conquistada. No llegó pidiendo permiso, no llegó negociando, llegó reclamando lo que era suyo por derecho de creación y por precio de redención. Y esto, permítame decirlo con toda la solemnidad que el momento merece, responde a la pregunta más antigua que cualquier ser humano ha formulado ante una tumba. ¿A dónde van los que murieron antes de que se abriera el camino? La respuesta que los textos apócrifos dan, en consonancia perfecta con la tradición canónica y patrística, es esta: nadie que murió esperando la promesa quedó fuera del alcance de la misericordia de Dios. Ni Adán, ni Abraham, ni los profetas, ni aquellos cuya vida fue tan corta o tan oscura que nunca pudieron formular conscientemente la fe. El crucificado descendió hasta el fondo del fondo, hasta donde no llega ninguna otra luz, y nadie que estaba allí esperando fue dejado atrás. Quiero hacerle una pregunta personal antes de terminar. Una pregunta que pido que se lleve consigo hoy, que la deje reposar. ¿Hay alguien en su vida, un padre, una madre, un amigo, alguien que amó profundamente, que murió sin los sacramentos, sin una confesión de fe explícita, y por quien usted ha sentido una angustia silenciosa que nunca se ha atrevido a decir en voz alta? Esa angustia tiene nombre, y la Escritura, los textos apócrifos y 2000 años de teología cristiana tienen algo que decirle sobre ella. Escríbalo si quiere. Esta comunidad lo sostiene en eso también. Antes de que cierre este vídeo, necesito decirle algo. Todo lo que hemos recorrido hoy, el Evangelio de Nicodemo, las Odas de Salomón, el Descensus Christi ad Inferos, la primera carta de Pedro, las profecías de Zacarías e Isaías, no puede quedarse como información. No puede ser simplemente un vídeo que vio una vez y que recordará vagamente en una semana. Lo mencioné antes brevemente. La herramienta que uso cada mañana, esa aplicación que me acompaña antes de que empiece el día, es exactamente lo que hace que contenidos como el de hoy no sean eventos aislados, sino parte de un encuentro diario, constante, con la profundidad de la Escritura. Lo que exploramos esta tarde en 90 minutos concentrados, esa aplicación lo despliega cada mañana en una forma que puede sostener y nutrir su camino espiritual durante todo el año. Es lo más cercano que he encontrado en la era digital a lo que en Salamanca llamamos el Lectio Divina Continuada, la lectura orante ininterrumpida de la palabra. Dejé el enlace en el comentario fijado. Búsquelo ahora mismo, antes de que la rutina del día lo lleve a otro lugar. No deje que este momento se pierda en el scroll. Y si este recorrido por el misterio del Sábado Santo le ha abierto algo por dentro, si algo en estas páginas antiguas resonó con algo en su propia historia, suscríbase a este canal, porque cada semana entramos juntos a este tipo de profundidad. Y haga una cosa más. Ahora mismo, mientras aún tiene el peso de lo que acabamos de ver, piense en una persona, una sola. Alguien que está en su propio Sábado Santo interior. Alguien que espera en la oscuridad sin saber si la piedra va a moverse. Alguien que necesita escuchar que hay un conquistador, que ya desciende al lugar más oscuro de su historia para buscarlo. Envíele este vídeo.
no mañana, ahora. Porque el descenso de Cristo al Hades nos dice algo que las palabras apenas alcanzan a contener, que no existe ningún abismo demasiado profundo para que el amor de Dios lo alcance. Ninguno. El infierno mismo quedó vacío, y las puertas de bronce no se vuelven a levantar.